Primer libro de Reyes, capítulo 10. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo que los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, y en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así extendía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra
Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y 30,400 carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de Cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 300 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Leímos hasta el versículo 29. Desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Aquí alguien está impresionada, una persona está impresionada con la sabiduría de Salomón. Y no solo una persona en especial, sino aquí dice todos. Al oír la fama de Salomón querían ver su rostro, querían saber ¿de realmente existe alguien así? ¿Alguien que tenga tanta sabiduría? Dios había dicho que nadie más iba a tener la sabiduría que tuvo Salomón. Nadie antes de él y nadie después de él iba a tener tanta sabiduría como la que tuvo Salomón. Es impresionante, esa declaración que Dios dio de Salomón es impresionante. Pero curiosamente nosotros sabemos, hay un número que aquí aparece en el versículo 13, un número que a muchas personas asusta. Hay muchas personas que se asustan con ese número. Vamos a leerlo. El versículo 13, ¿qué dice? No sé si alguien se dio cuenta mientras estábamos leyendo, si alguien se dio cuenta. Sí, veo que sí, más de uno se dio cuenta. Efectivamente, veo que sí se... Vamos a mirar el versículo 13. Dice, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Ese no era el versículo, no era el 13. Vamos a leer el 12. Uy, entonces no era ese. Me equivoqué de versículo. Ya, era el 14. El versículo 14 tiene ese número que a tantas personas asusta. Miremos qué dice ese. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Cuántos? 666. Versículo 14. El versículo 13, muy importante también, porque ahí dice que Salomón dio todo. Es más importante realmente el versículo 13. Pero ya vamos a hablar del 13. Por ahora el 14. Ese número, 666. ¿Aparece en qué otra parte de la Biblia aparece ese número? 666. Apocalipsis, capítulo 18, capítulo 13, versículo 18. Vamos a mirar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Apocalipsis, es más fácil llegar al final de la Biblia y devolverse un poquito. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Dónde más aparece? En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Aquí aparece 666 talentos de oro. Ya sabemos qué significa, lo acabamos de leer. Ahí dice, el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre. ¿Por qué dice el que tenga entendimiento? ¿Qué persona no tiene entendimiento? ¿Qué persona sí tiene entendimiento? La persona que es guiada por el Espíritu de Dios
va a tener entendimiento, inevitablemente. Ser guiado por el Espíritu de Dios, inevitablemente es tener entendimiento. ¿Quién puede recibir la salvación? La persona que es guiada por el Espíritu de Dios. ¿Qué persona puede llevar vida espiritual? ¿Cualquier persona puede llevar vida espiritual? Por ejemplo, en esta época hay personas que conocemos como apóstoles. En iglesias grandes, iglesias bonitas, donde la música es excelente, excelente calidad, donde la letra también es muy hermosa, conmueve el corazón y la forma como compusieron la música hace llorar, mueve emociones, hace que una persona se sienta como con alas, se siente como con alitas así volando. Y las instalaciones espectaculares, la iluminación, el piso, las paredes, la silletería, wow, todo como lo ve uno. ¿Cómo ve uno? Como si fuera así como de primera calidad. ¿Hay algo mejor? No, no hay nada mejor. En lugares así, uno que ve personas que se llaman apóstoles. Hay personas, ahí no sé si conozcan lugares así. Yo estuve en 3 lugares. De 6 de las que estuve, 3 eran así, donde las personas eran llamados apóstoles. Sí, o sea, el pastor principal. El pastor principal no era solo pastor, sino que las personas llamaban apóstol. Entonces, los apóstoles, así, los apóstoles modernos, los apóstoles que hay en las iglesias modernas, que la gente llama apóstoles, ellos son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, como la gente los llama apóstoles. ¿Y por qué los llaman apóstoles? Porque los quieren mucho, porque ellos llevan mucho tiempo dirigiendo estas iglesias, entonces la gente los llama apóstoles. Ellos son guiados por el Espíritu de Dios. Veo que están contestando. Y efectivamente están contestando correctamente. Voy a decir lo que están contestando. Veo que escriben no, no, no. Para que una persona sea guiada por el Espíritu de Dios, esa persona tiene que conocer el Evangelio y tiene que poder enseñar el Evangelio. Pero curiosamente, cuando uno mira con lupa las predicaciones de estas iglesias enormes, monumentales, de estos líderes así asombrosos, ¿no? Porque hablan, cuando los entrevistan así, es impresionante como la oratoria, la retórica, la preparación que tienen, la argumentación. Son personas muy estudiadas, muy versadas, que difícilmente son sorprendidos en alguna mala palabra. Son personas que cumplen con todas las técnicas de la oratoria para expresarse de una manera perfecta. Solo hay algo. Si ustedes miran con lupa las predicaciones, hay algo que no van a encontrar. El Evangelio. Solamente una cosa no predican. Sí, predican muchas cosas. Van a nombrar a Moisés, van a nombrar a Abraham, van a nombrar a Juan, a Mateo, a Lucas. Van a nombrar así libros de la Biblia. Así hablan inclusive de Oseas. Se meten con Abdías, con Jonás. Van a hablar de muchos pasajes de la Biblia. Van a nombrar muchos versículos. Y es cierto. No estoy diciendo que los versículos que ellos mencionan no sean ciertos. La Biblia dice que es como un zarcillo en la nariz, en el hocico de un cerdo. Así dice la palabra. ¿Qué cosa es como un zarcillo de oro en la nariz de un cerdo? Las palabras que alguien que habla muy impresionantemente, así conmueve. Hace que hasta la persona que está entrevistando llore. Sí, llore. Pero no transmite el Evangelio. ¿Qué título tiene? Así normalmente le dicen pastores, a muchos les dicen pastores, a otros les dicen apóstoles, o sea, de tan gran renombre que tienen, apóstoles. Pero les falta una cosita. Solo falta una cosita. Entre todas sus prédicas, que son muy hermosas, o sea, es que uno no puede negar que son hermosas. Si ustedes las oyen, de verdad recargan las baterías, hacen que uno se sienta impresionante. Wow, sí, hasta empieza uno a querer. Así empieza uno a querer. Sin haber conocido antes, empieza uno a decir, ya entiendo por qué la gente le quiere. Lo que dice es muy positivo, muy bonito, muy lleno de entusiasmo. Y le dice a las personas lo que las personas desean oír. Pues qué más agrado si le dicen a uno lo que uno quiere oír. ¿Eso agrada o no agrada? Claro que agrada. Solo hay una cosa que no dicen. Si ustedes miran con lupa sus prédicas, las escuchan atentamente, tomando nota, ustedes se van a sorprender como prédica tras prédica, sí, hermoso, sí, no cometer errores, sí, sí. Tienen muchas cosas bonitas, pero solo hay una cosa que hace falta. No nombran el Evangelio.
no conocen el Evangelio, no saben qué es el Evangelio. Pero les dicen pastores, les dicen apóstoles. No conocen el Evangelio. Raro, ¿no? Suena raro. ¿Por qué suena raro? En la Biblia dice, la única forma de que una persona sea salva, la única, es que una persona crea en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Porque dice, es el poder de Dios. Hemos colocado un ejemplo en alguna ocasión de una ancianita con una granada. Entonces, si la ancianita suelta la granada desde un 10º piso, cuando caiga hasta el primer piso y la granada haya transcurrido su tiempo y explote, el mismo daño que haría la granada o el mismo alcance que tuviera la granada, si la suelta un fisiculturista, una persona así como en las películas muestran, todo lleno de músculos, grande, o si la suelta una ancianita, tiene el mismo efecto, porque el poder no está en la persona que suelta la granada, el poder está en la granada misma. Ya sabemos quién es la simiente. En Génesis capítulo 3 se habla de la simiente, se habla de la semilla, se habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos en Gálatas 3:16, ahí dice quién es esa simiente. Vamos a mirar ese capítulo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Es fácil recordar por 3:16, como Juan 3:16, pero en ese caso es Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo una persona puede ser salva? Hay un poder que viene directamente de Dios. Un poder que no es como los poderes humanos. Ustedes han visto películas, ¿no? Como los Avengers. Ahí muestran que tienen poder. Uno tiene poder de una cosa, el otro tiene poder de otra cosa. Tienen diferentes poderes. Pero hay un poder que no lo pueden ni siquiera representar en las películas. ¿Sí? El poder de Dios. ¿Por qué dice el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque una persona desde el momento que nace destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué persona, estando destituida de la gloria de Dios, puede pasar de la condición de estar destituido de la gloria de Dios a ser hijo? Es imposible, es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para el hombre es imposible pasar de la condición de estar destituido de la gloria de Dios a estar convertido, a recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vimos el caso de Faraón, cómo tuvo sueños que le inquietaron y mandó pedir que los adivinos, que los magos, que las personas más sabias humanamente, las personas que tenían más conocimiento, las personas que se dedicaban a las ciencias, a los artes y a todo eso, que le interpretaron los sueños y nadie le podía interpretar. Pero, el copero del rey se acordó. Cuando yo estaba en la cárcel, recuerdo que hubo un preso, uno de los presos que estaba ahí, nosotros teníamos un sueño. En mi caso, el copero y el panadero. Y este señor que estaba en la cárcel, es un hebreo. Ese hebreo, él dijo, no son de Dios las interpretaciones, contadme el sueño. Y cuando le conté el sueño, él me dijo que a los 3 días el sueño era para vida, yo no iba a morir. Pero estaba el panadero, y al panadero, ¿qué le dijo? También 3 días, pero le dijo, al cabo de 3 días, usted vea. ¿Y sabe qué pasó, Faraón? Resulta que el sueño, así como me lo interpretó, yo fui restituido a mi cargo. Eso me lo dijo él, ¿sí? Y yo no morí, sino pasé a vida. Y el otro que también estaba en la cárcel, los dos habíamos delinquido contra su señor. Los dos habíamos delinquido contra su señoría. Así los dos habíamos delinquido. Uno, vida, el otro, muerte.
Uno vida y el otro muerte. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito en ese sentido. Uno para vida, el otro para muerte. Jacob y Esaú, uno recibe la bendición, el otro recibe la maldición. Todo lo que vemos en la Biblia, como en el caso de Caín y Abel. Caín y Abel, uno justo, el otro del diablo. Así lo dice el Nuevo Testamento, Caín, que era del maligno. Así dice la palabra. Pero, ¿por qué en la Biblia aparece siempre el ejemplo de dos, en dos, en dos? Uno, de los dos malhechores que estaban crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Uno, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro, los dos que eran malhechores, los dos. No uno de los dos más malhechor que el otro, no. Los dos estaban en la misma condición, igual que el copero y el panadero. Los dos delinquieron contra su Señor. Así dice la palabra. Los dos delinquieron contra su Señor. Pero uno, cuando dice los dos delinquieron, ¿qué es lo que está mostrando la Biblia? Al decir que los dos delinquieron, la Biblia lo que está diciendo es, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que los dos delinquieron. ¿Qué es lo que están representando los dos? Está representando a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los dos malhechores, los dos que delinquieron, los dos. Pero uno recibió la vida, uno recibió la potestad de ser hecho hijo de Dios. Uno de los dos. Estando destituidos de la gloria de Dios ambos. Está hablando de toda la humanidad. Unos reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los otros al castigo eterno. Las personas desconocen eso, el común de las personas desconocen eso. Y cuando les hablamos así, les parece como si les estuviéramos hablando de una fábula. Como si estuviéramos hablando, no sé, de Shrek. No sé si han visto la película, Shrek. Así como un ogro que se casa con una ogra, pero esa ogra era una princesa y luego se convierte en una ogra. Y el hechizo tenía que ser roto, pero la verdad era que ella tenía que ser ogra. Todo el mundo conoce la película Shrek. Pero cuando conoce la película Shrek, ¿cómo uno entiende? Pues eso es un invento así no sé si es Pixar o Walt Disney. Bueno, son dibujos animados, son dibujos animados. Entonces, la gente sabe, eso es una historia, eso es una historia. Cuando le decimos a las personas, tú naciste destituido de la gloria de Dios, igual que toda la humanidad. Así, tú y los otros, todo el mundo nació destituido de la gloria de Dios. Pero, a pesar de que todos delinquimos contra nuestro Señor, todos delinquimos, todos. Estos dos representan a toda la humanidad. Todos delinquimos contra nuestro Señor. Uno va a recibir la vida, va a recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. El otro al castigo eterno, a la condenación eterna. Eso es lo que muestra la Biblia, pasaje tras pasaje. Por eso siempre muestra dos. El que recibe la bendición, el que recibe la maldición. El que es hijo de Dios, el que es justo. La Biblia, ¿cómo habla de Abel? Abel, ¿quién era? Justo. ¿Y qué dice la Biblia de Caín? Como era del maligno. Así dice. O sea, lo que estoy diciendo en ese momento, espero que no se distraigan. Espero que no vayan a tratar de hablar de otro tema. Estamos hablando de toda la humanidad. De toda la humanidad. Y de cómo hay un camino y otro camino. Hay dos puertas, sabemos. La puerta ancha, la que conduce a la perdición, y la puerta estrecha, la que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso no lo conocen. Los así como pastores de grandes iglesias o de iglesias pequeñas también. Aquí en el barrio que me encuentro hay varias así iglesias. Hemos ido a tratar de compartir con ellos y mire lo que les digo, hemos ido a tratar porque no quieren. Cuando se dan cuenta que les vamos a hacer preguntas del evangelio, ellos ya saben hacia dónde vamos y nos dicen que no hablemos más. Así ponen un freno, no quieren. ¿Qué es lo que no quieren conocer? Les queremos demostrar, usted no conoce el evangelio. Usted tiene que conocer el evangelio. Usted está pastoreando. ¿Cómo le dicen las personas? Pastor. Usted está pastoreando muchas ovejas. Hay algo que tiene que conocer. Tiene que conocer el evangelio. Porque lo único que puede hacer que las personas, estando destituidas de la gloria de Dios, puedan recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, puedan pasar de muerte a vida, los dos están muertos. Al decir estar destituido de la gloria de Dios, dice, los dos están muertos. La única forma de que una persona pueda pasar es por el poder de Dios. Si el poder de Dios le da la misericordia a la persona que le da la misericordia, esa persona puede ser constituido hijo de Dios. Puede recibir la potestad. Cuando dice la Biblia, la potestad es algo que no puede recibir cualquiera.
La potestad. ¿Dónde aparece eso? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la mayoría de las personas piensan, yo creo en su nombre. Dígame qué significa el nombre. La mayoría no sabe qué significa el nombre. Dicen una partecita, pero no dicen lo más importante. ¿Usted es pecador? Claro que soy pecador. Ahí da evidencias de que no conoce el nombre del unigénito Hijo de Dios, no lo conoce. Si conociera el nombre del unigénito Hijo de Dios, no diría semejante barrabasada. Sé que suena como lo normal, es lo que dice la mayoría. Y la mayoría dice, a la pregunta que si somos pecadores, la mayoría que va a contestar, claro, ¿quién va a decir que no? Todos somos, todos somos. ¿Por qué no conocen el Evangelio? ¿No son líderes de iglesia? ¿No están pastoreando esas ovejas? Si están siguiendo a estos pastores, si Dios tiene misericordia, ellos pueden pasar de ahí, de la potestad de las tinieblas, a la luz. Porque para que estén siguiendo a ese pastor es porque todavía están bajo sus encantamientos. Pero si entre ellos, más de uno de los que estamos acá, estuvimos dentro de esas denominaciones. Pero había algo que Dios permitió en nosotros para jalarnos con sus cuerdas de amor. ¿Por qué el resto no ha podido entender? ¿Por qué tú, que has estado en una de esas iglesias, entre comillas, por qué tú sí pudiste escuchar? ¿Por qué tú sí pudiste recibir? ¿Y por qué el común de las personas no puede escuchar y no puede recibir? Parece que escuchan, parece. No. ¿Tienen oídos para oír? No, no tienen oídos para oír. Parecen como autómatas. Y al decirle el Evangelio, parece que lo están entendiendo. Hasta podemos hacer que lo repitan. ¿Pero lo logran creer? ¿Sabe cómo nos damos cuenta si lo creen? Porque eso se manifiesta por la boca. Cuando la Biblia dice con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, ¿a qué se refiere? Al Evangelio. El Evangelio solo puede salir de la boca de alguien que lo ha recibido en su corazón. Quien no lo ha recibido en su corazón, en el momento que tú le haces repetir, dice, pues sí, claro, ya entendí, ¿no? Pues sí, como Jesús llevó el pecado, quiere decir que yo no soy pecador. Cuando yo recibí la salvación, yo estaba en Medellín. Yo recibí la salvación en Medellín. Fui la primera persona en Medellín, en todo Medellín, que recibió la salvación. Cuando yo recibí la salvación, yo quise que todos los que estaban en Medellín recibieran la salvación. Y diariamente le compartía como a 10 personas. En esa época no existían las redes sociales. Entonces me tocaba compartir personalmente, uno por uno. Y le compartía. Muchas personas hacía que repitieran, hasta me enojaba. Lea, ¿qué dice acá? No, pues sí, que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que dice que Él hizo? Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿usted por qué dice que es pecado? No, pues es que yo no conocía, a mí no me enseñó, el curita no me enseñó eso. Y el sacerdote no me enseñó eso. Porque Medellín predomina una religión en especial, no digo cuál, pero allá predomina mucho una religión en especial. Entonces me decían así, no, pero es que el cura no me dijo eso, es que no sé, pero el sacerdote no me explicó eso, así me decían. Entonces yo le decía a las personas, pero está en la Biblia, ¿usted cree en la Biblia o en los hombres? No, en la Biblia. Bueno, la palabra de Dios, ¿ahí qué dice? Sí, que Jesús ya quitó los pecados, que Jesús ya los llevó. Entonces usted eso no es pecador. ¿Y qué me decían? Pues sí, no, ya como que estaban pensando qué es lo que yo quiero que me contesten, porque querían salir de ese momento. Pero me encontraba una semana después así, con esa persona. ¿Qué cree que salía de su boca? Es que es tan difícil dejar de ser pecador. Cuando escuchaba, parecía que habían recibido. A mi punto de vista, parecía. Pero realmente, si no lo podía salir de su boca, no habían recibido. Cuando una persona recibe la salvación en su corazón, ¿qué es lo que va a confesar con su boca? Lo que confiesa con su boca da muestra de por qué es salvo. Por eso dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No porque tú hagas que una persona repita el Evangelio significa que ya lo recibió. La persona lo puede repetir porque tú lo estás obligando a que lo repita. Como les dije, en Medellín yo obligué a muchas personas a que repitieran como si hubieran recibido el Evangelio. Pero cuando me los encontraba después, no habían recibido nada. No había quedado nada. Era como si hubiera hablado contra una pared blanqueada. O sea, como contra un loro, peor, contra alguien que repite. Porque sí, los hacía repetir. Una persona no recibe la salvación por repetir. No es porque lo dijo una vez. Pero dígame, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Pues sí, usted me está queriendo hacer ver que Jesús llevó el pecado. Sí, ya, sí. Bien, yo me alegraba, sí. ¿Jesús qué hizo? No, pues llevó el pecado. ¿Usted es pecador? No, pues yo cómo voy a decir que soy pecador. Así, yo me alegraba. Me encontraba la semana con eso, a los 15 días.
No había nada. ¿Qué es lo que había hecho? Me había contestado lo que yo quería. O sea, esa persona me había dicho lo que yo quería que me dijera, como para salir del paso. Como para que ya no más, ya cambiemos de tema. Vamos a ver un partido de fútbol. Vamos a hacer que ya quería cambiar de tema. O sea, como a usted allá en su religión, yo acá en la mía, esa persona quería vivir su vida así, pero repitiéndome lo que yo quería que dijera. Eso no es la salvación. La salvación es si lo cree en el corazón, lo va a confesar con su boca. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que se confiesa? Que Jesús me limpió del pecado. Y eso no es algo que me estoy inventando, está en la Biblia, está en varias partes de la Biblia, de una manera, de otra, de otra, de otra. ¿Eso lo enseñan los pastores a los que llaman apóstoles? No enseñan eso. Si miraran la Biblia, primero que todo no se dejarían llamar apóstoles. Cuando alguien les fuera a decir apóstol, le diría, usted no hable así, usted ignora, habla así porque desconoce las escrituras. Mire la Biblia, a ver quién puede ser llamado apóstol en esta época. Con la Biblia le darían una clase a esa persona, lea lo que dice este versículo, lea lo que dice este otro. ¿Cómo usted me dice apóstol? Usted me está demostrando, usted es ignorante en cuanto a las escrituras. ¿Cómo puede llamarme apóstol o llamar a alguien apóstol? Eso haría alguien si conoce las escrituras. Si no conoce, ni siquiera le va a enseñar el evangelio. ¿Cómo le va a enseñar el evangelio? Pero habla bonito, la música es impresionante, lo que le hacen sentir a uno de primera calidad. Pero si el evangelio, ¿eso qué es? Muerte. Es muerte. Eso no transmite vida. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Si tú logras creer el evangelio, esto que te hemos dicho, que Jesús murió por nuestros pecados, si lo logras creer, has pasado de muerte a vida. Si lo logras entender en este momento, si por unos minutos lo logras entender, pero no ha pasado a tu corazón, ten paciencia. La fe viene por el oír. Si sigues aquí conectado a este perfil, conectada a este perfil, inevitablemente vas a poder recibir. La Biblia dice, fuérzalos a entrar. Aquí hay personas que a juro, a fuerza de estar escuchando y escuchando, a los 6 meses, al año, a determinado tiempo. Hay algunos que inclusive que llevan más de un año escuchando todos los días y no han recibido todavía. Pero por estar acá, Dios va a tener en cuenta el corazón de las personas que han estado escuchando. Por algo los ha tenido acá, todavía escuche, tiene que escuchar más hasta que la palabra realmente pase de acá, baje 50 centímetros hasta acá. Para que pase de acá, del intelecto, del entendimiento humano, para que pase de acá al corazón, 50 centímetros. Es una distancia muy corta, pero es imposible para el ser humano. El ser humano no puede bajar de acá a acá. ¿Quién puede bajar de acá a acá? Dios. Cuando Dios te extienda la misericordia, habrás pasado de la potestad de las tinieblas a la luz. Primero tienes que reconocer dónde estás. Si tú crees que eres salvo por emociones, no, yo ya llevo 6 meses escuchando, yo creo que ya soy salvo. No hables así. Pregúntame. Yo hablo contigo. Si quieres me escribes al WhatsApp, yo hablo contigo, yo te escucho. Escucho lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón. Si escucho que eres salvo, te lo voy a decir. Si escucho que no, también te lo voy a decir. Porque en la Biblia dice, para Dios es abominable el que justifica al impío y el que condena al justo. Entonces, por más que me caigas muy bien, por más que seas una persona que yo estimo mucho, no te voy a poder decir hermano, hermana, a menos que estés seguro que eres salvo. Y si alguna vez te dije hermano y después dejé de decirte es porque me di cuenta, no lo eras. No me había dado cuenta. Entonces, no confíes en tu propio punto de vista. No confíes en lo que sale de ti, ni en tus buenas intenciones, ni en tu buen deseo. No creas así. Pregúntale a alguien que ha recibido la salvación y esa persona te lo va a decir. Si esa persona no te lo dice, Dios se lo va a demandar a esa persona. Porque mientras tú sigas creyendo que eres salvo o salva sin que realmente lo seas, ese engaño no te dejaría recibir la palabra, solamente recibirías como la caricia de una persona para que tú sigas asistiendo. Tiene muy buenas intenciones que tú sigas asistiendo, pero el hacerte creer que eres salvo o salva cuando no lo eres, eso es lo peor que puede hacer por tu alma. No aprecia tu alma, sino lo único que quiere es que sigas asistiendo a un estudio bíblico, que sigas sentando una silla en la iglesia, pero no tiene interés en tu alma. Permite que... Vamos a orar. Padre, permite que las personas que se conectaron el día de hoy, hay muchos que son hermanos, pero hay muchos que llevan muchos meses escuchando y todavía no han recibido la salvación. Te pido, Padre, por las personas que, en especial los que ya llevan mucho tiempo escuchando, permite, Padre, que lo que sea que haya estado impidiendo que tu palabra baje al corazón,
quita todo impedimento y haz lo que sea necesario en esos corazones, por duros que sean. Haz lo que sea necesario para que dejen de estar llamándose ellos mismos como justos cuando otra persona les ha dicho no lo son. Si un justo les ha dicho tú no eres justo, permite que ellos no sigan insistiendo contra la corriente en que sí lo son y sí lo son, como si una persona fuera lo que la persona desea ser. Una persona cuando verdaderamente es salva, cuando verdaderamente es justa, esa persona lo sabe y lo puede anunciar con su boca. Pero si una persona no puede anunciar el evangelio, solamente ¿qué va a anunciar? Va a anunciar religión. Va a anunciar que el que fuma deje de fumar, que el que toma deje de tomar. No va a poder anunciar el evangelio. Y va a tener como una cartilla, va a tener que casi que leer para poder decir qué es el evangelio. Permite que una persona que todavía no haya recibido la salvación se dé cuenta. Si no se da cuenta, no puede recibir la salvación. La única forma de que reciba la salvación es que se dé cuenta dónde está verdaderamente. Te pedimos también por las personas nuevas, por quienes llevan poco asistiendo, para que sigan asistiendo si aún no han recibido la salvación, hasta que reciban la salvación. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.